Listo. Entonces, la última parte de hoy es cómo paralelizar el scan. El scan es un poquito más sofisticado porque el scan no solo debe, eh, digamos, iterar sobre una colección y dar un resultado, sino que es necesario que acumule los resultados intermedios. O sea, la función scan left se define igual que map y reduce sobre colecciones. Ella recibe una colección, una operación binaria asociativa sobre elementos de la colección, un elemento inicial, o sea, un acumulado inicial, y devuelve la lista de los reduce left de todos los prefijos de la lista original. Es como la definición formal. O sea, si yo tengo una lista y le hago scan left con el acumulado Z inicial, ¿cierto? Entonces el resultado es una lista. Si esta tenía n elementos del 1 al n, la lista resultante tiene n más un elemento, donde el primer elemento es el acumulado, el segundo elemento es la operación del y0 con x1, el tercer elemento es la operación del acumulado anterior con x2, el cuarto es la operación del acumulado anterior con x3 y así sucesivamente. O sea, que si había n elementos en la lista original, hay n más 1 elementos en la lista resultante. Por ejemplo, si me dicen que haga el scanleft de 149 con la suma y empezando en 100, entonces el 100 va a ser el primer elemento ahí, luego cuando lo sumara con 1 me daría 101, luego más 4 me daría 105, luego más 9 me daría 114, y entonces tendría como resultado la lista de los resultados parciales del reduce. Hasta aquí iba en 100, cuando pasó por el 1 iba en 101, cuando pasó por el 4 iba en 105, cuando pasó por el 9 iba en 114. ¿Sí? Ese es el resultado. Si hago scan right, o sea, trato de hacer lo mismo, ya el resultado no va a ser el mismo, porque como la asociación es a derecha, entonces él va a empezar, fíjense que queda como al revés la lista, va a empezar por el 100, entonces el que va a quedar de último, luego lo sumo con el 9, entonces eso me daría 109, luego lo sumo con el 4, eso me daría 113, luego lo sumo con el 1, eso me daría 114, y la lista resultante es esta. O sea, la semántica es como la misma de las listas de los acumulados, pero la lista queda como al revés, porque acumular hacia derecha no es lo mismo que acumular a la izquierda. ¿Listo? Ese es el scan. Entonces, ¿cómo sería un scan secuencial? Un scan secuencial. Entonces, el scan secuencial, eso. Si me dice haga, no, pero ¿esto qué es? Scan left y scan right. Mm, mm. Aquí está. Entonces, el scan left, entonces, ¿qué haría el scan left? Recibiría como entrada un arreglo, si es sobre arreglos, ¿no? Como entrada un arreglo, el acumulado inicial, la función binaria y dónde debo poner la salida. Con una condición muy importante, el arreglo de salida debe medir uno más que el arreglo de entrada. Porque acuérdense que uno acumula el acumulado y las otras cosas, el acumulado inicial también lo tiene que poner allí. Entonces, en la posición 0 de salida pone el acumulado inicial y luego empieza a acumular en esta A. Y entonces dice, mientras no haya acabado de recorrer el arreglo, entonces calcule el nuevo acumulado, guárdelo en A guárdelo en A y vayas a acumular el nuevo acumulado y así sucesivamente. Ese sería el scan left sencillo sobre arreglos.
El objetivo aquí es cómo paralelizar esto, ¿cierto? Cómo paralelizar scan left, suponiendo que F es asociativa y tener un algoritmo más rápido que el secuencial. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Fíjense que para hacerle scan a un arreglo, tengo un arreglo. Tengo un arreglo. Bueno, y entonces, ¿qué es hacer scan? Necesito coger el primer elemento, bueno, coger el acumulado. Entonces, la salida, de hecho, es un vector un poquito más grande que ese. ¿Sí? Tiene un elemento más. Y luego si tienen los acumulados en el mismo orden en que venían aquí. ¿De acuerdo? Entonces aquí vendrá el acumulado inicial. Tiene la sub 0, como lo hayan llamado. A sub 0. Pero luego entonces hace f entre este y este valor y me da el valor de aquí. Y luego calcula, voy a hacer esto. Luego calcula f entre estos dos valores y calcula el valor de aquí. Luego hace f entre estos dos valores y calcula el valor de aquí y así sucesivamente. Entonces da la impresión que para poder llenar uno de estos tengo que tener el anterior, tengo que tener el de arriba y el anterior. Para llenar uno de estos tengo que tener el de arriba y el anterior, el de arriba y el anterior. O sea que, ¿cómo hago para paralelizar una cosa que como que por definición es secuencial, como que eso no se pudiera hacer de otra manera? Porque, ¿cómo hago para paralelizar eso que parece un procedimiento hecho para ser secuencial? Esa es la, digamos, esa es la observación importante de hoy. Que aún en los casos en que uno le parece que la cosa no funciona, podría uno paralelizar bien. Entonces vamos a mostrar con el scan. ¿Cuál es la idea? Reutilizar resultados intermedios. Entonces se hace más trabajo, pero se puede paralelizar, lo cual compensa los cálculos demás. Y miren la idea que hay detrás de esto. Bueno, primera idea, ya sabemos hacer map paralelo y reduce paralelo. Entonces, si logramos expresar scan usando map y reduce, tendríamos una primera versión paralela, que es usar el map paralelo y el reduce paralelo para hacer mi scan. Y fíjense que eso es posible hacerlo. ¿Sí? Uno tendría algo como esto. Uno tendría algo como esto. Scan left, lo tengo aquí más grande. Eso, aquí está. Entonces aquí tendría mi scan left. Entonces dice, mire, sea fi la función que coge un i y devuelve hacer el reduce, el que habíamos hecho antes, del arreglo de entrada, empezando en la posición 0 y terminando en la posición i, empezando con la sub 0 y el scan con la función f. Entonces, fi me devuelve el acumulado hasta ahí. Es la función que me vuelve el acumulado del reduce hasta ahí. Entonces, yo podría decir que si hago un map entre la entrada, desde 0 hasta la longitud de la entrada, aplicando la función fi a la salida, entonces, entonces eso me va a ir poniendo los acumulados de la salida. Y una vez me los ponga, me falta el último acumulado lo pongo aquí. O sea que acabo de expresar scan
como hacer un map con un reduce o con muchos reduce. O sea que si yo en lugar de usar este map secuencial, uso, y en lugar de usar este reduce secuencial, uso los paralelos, tendría una primera versión paralela de map, de scan, una primera versión paralela de scan. Esa es una primera aproximación a paralelizar el scan. Solo que esa no es muy eficiente. Entonces vamos a buscar una más eficiente. Entonces miren la idea que vamos a tratar de implementar. Tengo que hacer scan. Eso es lo que tengo que hacer scan. Entonces, miren, la idea es, supongamos que tengo que hacer scan del vector 1, 3, 8, 50, ¿cierto? Y empiezo con el acumulado en 100. Entonces esto me debería dar el vector que tiene 100, 101, 104, 112 y 162, que son los amarillitos que están aquí. 100, 101, 104, 102, 162. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es usar la idea es usar que los árboles los podemos recorrer en paralelo para crear un árbol con los valores del vector 1, 3, 8 y 50. ¿Cierto? Tengo ese árbol. Y una vez tengo ese árbol, entonces voy a hacer, yo sé cómo hacer reduce, ¿cierto? Porque yo sé que tengo que aplicar la función a 1 y a 3. Y si es la suma, entonces me va a dar 4, que es este 4 que hay aquí. Si lo aplicara entre 8 y 50, esa suma debería dar 58. Y si la aplicara entre 58 y 4, esa suma debería dar 62. Entonces, esto yo lo podría llenar rápidamente en paralelo porque ese árbol lo sé recorrer en paralelo. Eso es lo primero. Y luego, entonces, necesito calcular, acuérdense que no es hacer reduce, sino hacer scan. Entonces, luego, ¿qué podría hacer yo? Entonces, la idea es utilizar estos resultados intermedios para en paralelo calcular el scan. Entonces uno sabe que 100 va a ir de primerito en el arreglo. Me falta el resto de resultados del arreglo. Entonces el resto de resultados del arreglo van a venir ¿de qué manera? O sea, yo quisiera poner aquí, yo quisiera en paralelo poder hacer este árbol con este árbol en paralelo. Entonces, ¿cómo podría hacer esas cosas? Entonces resulta que yo sé que el 100 es mucho. Yo sé que aquí, eh, yo sé que aquí llevo 4. Y yo sé que los 4 de aquí van a pesar todo el tiempo aquí en el lado derecho. Porque todo lo que yo lleve acumulado aquí al lado izquierdo tiene que pesar aquí al lado derecho. Y el acumulado de todo lo de aquí al lado izquierdo está aquí arriba. Y si hubiera más cosas arriba, estaría por aquí arriba, etc. Entonces, estos 4 de aquí deben pesar aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Que al mismo tiempo que yo digo con 100 lleno el 1 y el 3 y me da 101 y 104, al mismo tiempo, como yo sé que estos sumaban 4, yo podía empezar a estos con 104. O sea, 100 más los 4 que aquí me da 104 y con esos ya puedo empezar aquí y me termina dando 112 y 50 y 104 y 8, 112 y 104 y 58 que había aquí, da 162. Entonces, la idea para paralelizar el scan es lograr, eh, lograr armar este árbol, luego este, y luego este en paralelo, para recorrerlos en paralelo y lograr hacer rápidamente lo que me demoro más haciéndolo secuencialmente. Esa es la idea que hay detrás de lo que hay aquí en, en lo que sigue. Entonces hay unos árboles para guardar resultados intermedios, luego hay una versión que llena ese árbol subiendo, luego hay una versión que recorre ese árbol bajando y encuentra el scan left, ¿cierto? Y
Bueno, eso es lo que queremos mostrar en este momento. Entonces, es lo que yo les quiero mostrar en este momento. Entonces, arbolitos. Vamos a crear unos árboles que no son iguales a los anteriores, pero pues, entonces, ¿qué tienen estos árboles? En las hojas tienen elementos, ¿cierto? Y en los nodos tienen árboles binarios, dos nodos, el árbol binario izquierdo y el árbol binario derecho, como siempre. Esos son los árboles para guardar esto. Pero los árboles para guardar resultados intermedios tienen que tener cómo guardar cosas en los nodos. Entonces los árboles para guardar resultados intermedios, lo vamos a llamar árbol de resultados intermedios. Entonces tiene un valor en cada, tiene que tener un valor que es el resultado del que lleva el árbol. Y entonces si es una hoja, entonces el valor de A es el valor que lleva en el resultado. Y si es un nodo, entonces tiene un árbol izquierdo, tiene un árbol derecho y, y va a tener que calcular en res el resultado de ese árbol. Va a poder guardar allí el resultado de ese árbol. O sea, estos árboles son estos de la mitad, que son los que guardan cosas en los nodos, no solamente en las hojas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago para hacer el reduce secuencial? Entonces yo cojo el árbol, o sea, supongo que ya mis números vienen en el árbol de la izquierda, ¿cierto? La función binaria que tengo que aplicar y armo el árbol de la derecha. Entonces, ¿cómo armo el árbol de la derecha? Cojo el árbol de la izquierda. Si era una hoja, entonces en la derecha está la misma hoja con el mismo valor. Pero si era un nodo, entonces, ¿qué hago? Hago el reduce del lado izquierdo y lo guardo, digamos, en TL. Hago el reduce del lado derecho y lo guardo en TR, ¿cierto? Y luego creo un nodo con los resultados. Digo que ese nodo tiene como, eh, ese nodo tiene, eh, eh, ese nodo tiene, acuérdense que los nodos del árbol de resultados tienen un árbol izquierdo, un árbol derecho y un valor. Entonces va a tener como árbol izquierdo el resultado de reducir el árbol izquierdo. Como árbol derecho, el resultado de reducir el árbol derecho. Y como, y ya, listo. Y el resultado de transformar este nodo, que era este árbol izquierdo, lo transforma en un árbol de la derecha, en el que tiene el árbol izquierdo que dio el 1, el árbol derecho que dio el otro, y aquí guarda el valor que da operar lo que da el hijo izquierdo con el hijo derecho. Entonces, 1 con 3 operado da 4, 8 con 50 operado da 58, 4 y 58 operado da 62. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con este reduce res es convirtiendo este árbol en este árbol. Y ahí vamos. Y ahora lo que queremos es coger ese árbol y coger ese árbol, que ya lo llenamos, bueno, coger ese árbol y encontrar la salida bajando, pero antes, entonces van a paralelizar eh, este reduce res y ese paralelizar le llaman llenar subiendo. O sea, va a volver un árbol igual, pero lo va a llenar de forma paralela. Entonces, en lugar de llamarlo reduce res, lo van a llenar subiendo, porque van como subiendo. Entonces dice si es un árbol hoja da lo mismo, y si es un nodo L con un nodo R, entonces va a llenar subiendo el izquierdo, va a llenar subiendo el derecho, pero lo va a hacer en paralelo, y luego hace el mismo nodo res. O sea, este algoritmo es exactamente este algoritmo, solamente que aquí aprovechó que esto se podía hacer en paralelo y aquí lo hizo en paralelo. Entonces, llenar subiendo hace lo mismo que hace reduce res, pero subiendo. Y ahora
la idea es hacer el procedimiento bajando. ¿Sí? O sea, ya pasamos del primero al segundo, vamos a pasar del segundo al tercero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento bajando? Entonces, fíjense que el bajando recibe el árbol ya de resultados, el acumulado inicial y la función con la que estamos haciendo scan. Entonces, si es una hoja, entonces él dice, no, yo pongo F del acumulado con lo que hay en la hoja. Entonces, por ejemplo, aquí en el 1 va a poner un 101, pero aquí en el 3 va a poner un 104, en el 8 va a poner un 112, porque el acumulado, ahorita vamos a ver dónde viene el acumulado, y aquí en el 50 va a poner 162, ya vamos a ver dónde viene el acumulado. Entonces, si digamos que el A sub 0 que venga ahí tiene que ser el A sub 0 adecuado. Pero entonces, si el nodo era un nodo, si estoy recorriendo el árbol de la izquierda, el árbol de la mitad, si es un nodo de estos, o un nodo de estos, que tiene un árbol izquierdo, un árbol derecho y una raíz, y un árbol en la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo cojo el árbol izquierdo y el árbol derecho, y llamo este mismo algoritmo de llenar bajando, entonces dice, llene bajando este árbol, luego llene bajando este árbol, pero ¿qué hace llenar bajando? Le tiene que dar el valor inicial, el A sub 0. Entonces fíjense que para el izquierdo, el mismo A sub 0 que me ha llegado, pero para el derecho, el A sub 0 es F de A sub 0 con el resultado que ya tenga el hijo izquierdo. Como el hijo izquierdo cuando fue subiendo ya fue calculando estos valores, el 4, no sé qué, entonces bajando este árbol se va a llenar con el inicial 4. En cambio, bajando este árbol se va a llenar con el acumulado inicial 0, que es lo correcto, porque con 0 aquí va a conseguir el 1 y el 3 y el 4, y aquí ya lleva acumulados 4, entonces va a conseguir el 8 y el 50, y va a llevar el acumulado que debe llevar para poder bajar por este lado en paralelo con este, porque esos resultados ya los tiene calculados. Y luego devuelve el nodo con el hijo izquierdo y el hijo derecho resultantes de llenar bajando el hijo izquierdo y el derecho. Y todo eso lo hicieron en paralelo. Y ya tengo un árbol, o fíjense que tengo un árbol como el original, del mismo estilo. La única gran diferencia es que ahora en lugar de estar un 1, 3, 8, 50, tiene 101, 104, 112 y 162, porque el acumulado original era 100, ¿cierto? Entonces tengo un árbol, pero acuérdense que el scan lo que me debe devolver es todos los valores intermedios. Entonces aquí están 101, 104, 102, 162, solo falta un valor intermedio, el inicial, que era el 100. Entonces, para eso es esta función que llaman aquí prepend, que recibe, eh, un árbol eh, y el X que hay que poner de primero. Y entonces lo que hace es, fíjese que si el árbol era una hoja, entonces crea una hoja con el valor SX y la hoja B. O sea, lo que hace es como coger este árbol de la derecha y cambiar este 1 por algo así, por 100, este 1 no es 101 por 100 y 101. Y ahora, entonces ya tiene 100, 101, 104, 102, 152, 162 en las hojas. Entonces ahora lo único que hace es ir llenando las hojas, perdón, ya quedó el árbol de respuesta como es, en las hojas con lo que tiene que quedar. Esto después puede convertir ese árbol en lista y todo ese tipo de cosas. Y lo hizo en paralelo, porque aquí esto aquí se puede hacer en paralelo. El llenar subiendo y el llenar bajando se puede hacer en paralelo. Entonces, resumo, para hacer un scan de una lista de valores, entonces creo un árbol donde, un árbol binario. Entonces, si tenía 100 valores, ese árbol va a tener altura logaritmo en base 2 de 100. O sea,
4, 7, 7 u 8, va a tener esa altura y todos los números van a estar abajo. Y luego de crear ese árbol, entonces lleno ese árbol subiendo con el algoritmo que les mostré que se puede paralelizar. Y una vez llene ese árbol subiendo, después lo lleno bajando con los valores intermedios. También lo puedo hacer en paralelo ahora. Lo lleno calculando el scan porque yo ya tengo, cuando voy bajando, este valor que va aquí me sirve como acumulado del de aquí. Entonces puedo llevar a este y a este al mismo tiempo. Y cuando siga bajando, el valor que va aquí me sirve como acumulado el de aquí, si aquí hubiera otro árbol y cosas así. Entonces ya, como esos valores ya fueron acumulados, ya fueron calculados, en el cálculo bajando los puedo reutilizar y puedo hacer en paralelo ese cálculo. Y eso me hace un scan paralelo mucho más rápido que el scan secuencial sobre arreglos con ese tipo de técnicas. Entonces lo que quería ilustrarles es ese tipo de técnicas para paralelizar. Y eso se llama, de nuevo, paralelización de tareas. Inquietudes, preguntas. De nuevo, esto hay que hacerlo correr en sus casas para asimilarlo.